Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado y un gancho de aluminio del número 2.5. La muestra la voy a hacer en colores para que puedan apreciar lo que voy tejiendo. Hacemos 10 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la quinta cadena hacemos un punto deslizado y después 3 puntos deslizados más, uno en cada punto. Aquí nos quedan libres 2 cadenas. Esas 2 cadenas se van a pasar por encima del hilo que estoy utilizando de izquierda a derecha y ahí se van a quedar. Ahora aquí se forma un anillo, pues dentro de él vamos a tejer 2 macizos. Recuerden que estos los cerramos en 3 pasos. La primera gasa sola y de 2 en 2 las restantes. Enseguida hago 3 cadenas. Y dentro del anillo 3 macizos. Enseguida 10 cadenas otra vez. Repito lo que hice al inicio, cuento 5 cadenas, en esa quinta cadena hago un punto deslizado y 3 puntos deslizados más, uno en cada punto. Nuevamente aquí nos deben sobrar 2 cadenas. Ahora todo lo que he tejido lo voy a pasar de izquierda a derecha por encima del estambre que estoy utilizando. Y ahora dentro del anillo tejo 2 macizos, una cadena y en la cadena central de las 3 cadenas que tejimos atravieso el gancho y hago un punto deslizado. Enseguida una cadena y dentro del anillo 3 macizos juntos. Después 3 cadenas y dentro del anillo nuevamente 3 macizos. El primer motivo en todas las vueltas va a quedar incompleto. Del segundo al octavo ya quedan de esta manera. Este solamente tiene 2 grupos de 3 puntos y este tiene ya 3 grupos de 3 puntos cada uno. Todo lo que hice aquí después de las 10 cadenas lo voy a repetir por 6 veces más. Diez cadenas, un punto deslizado en la quinta cadena, uno en la sexta, uno en la séptima, uno en la octava. Pasamos todo el tejido de izquierda a derecha sobre el hilo con el que estoy tejiendo
y continúo dentro del anillo que formé haciendo todo lo que tejí aquí. Dos macizos, una cadena, voy a buscar esta esquina y atravieso la cadena del centro. Ahora hago un punto deslizado y una cadena. Después, dentro del anillo, 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Así es como deben irles quedando los motivos. Recuerden que estamos repitiendo el paso 2 o el motivo número 2 constantemente. Así debemos tener 8 motivos en total, contando este aunque no esté completo. De esta forma debió quedarles la primera línea. Terminamos entonces de tejer los 8 motivos. Yo les estoy cambiando el color en cada línea para que distingan qué es lo que tejí primero, pero ustedes deberán de tener el estambre continuo. Entonces, 3 cadenas y dentro del anillo del primer motivo 3 macizos. Después una cadena y debajo de las 2 cadenas que dividen a un motivo y otro, un medio punto. Una cadena, tres macizos dentro del anillo del segundo motivo, una cadena y un medio punto debajo de las 2 cadenas que dividen a un motivo y otro. Y esto es lo que voy a repetir durante toda la vuelta. Medio punto entre un motivo y otro, una cadena, 3 macizos, una cadena. Vean cómo va quedando esta vuelta, esta segunda línea. Cómo vamos a terminar con una cadena y 3 macizos dentro del anillo del último motivo. Quiero que vean que a pesar de que la primera línea se veía curva, en esta vuelta ya dio forma recta. La línea número 3 o vuelta número 3 se va a tejer comenzando con 10 cadenas. En la quinta cadena un punto deslizado, en la sexta cadena un punto deslizado, en la séptima y en la octava también uno en cada uno. Pasamos todo lo que llevamos tejido de izquierda a derecha sobre el hilo que estoy utilizando, y dentro del anillo que formé voy a tejer 2 macizos juntos. Enseguida una cadena y en este punto, en la unión de 2 cuadros, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y dentro del anillo 3 macizos.
Así debe quedar este motivo, igual que el primero que tejimos en color rosa. Ahora lo que vamos a repetir de aquí hasta terminar la línea o vuelta, son 10 cadenas, un punto deslizado en la quinta cadena, uno en la sexta cadena, uno en la séptima y uno en la octava. Paso lo que tejí sobre el hilo con el que estoy trabajando. Tejo 2 macizos dentro del anillo, una cadena y voy a regresar a esta unión. Después de esa cadena atravieso el mismo punto en el que uní el primer motivo, hago un punto deslizado, una cadena, tres macizos dentro del anillo, una cadena y paso a la segunda unión. Aquí estamos ahora entre el segundo y el tercero de los motivos o de los cuadritos. Ahí hago un punto deslizado y una cadena más, después 3 macizos juntos dentro del anillo. Este paso lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Me debe quedar tal como tejí esta. Así debe terminar esta vuelta en color amarillo. De esta forma debió quedarles la línea número 3 o la vuelta número 3. Todas las vueltas nos han quedado por el derecho. La primera la iniciamos de izquierda a derecha. Terminamos aquí. La segunda la iniciamos de derecha y la tejimos hacia la izquierda. Terminamos aquí. La hilera número 3 la iniciamos del lado izquierdo y terminamos del lado derecho. La línea número 4 se va a iniciar también del lado derecho. Se va a tejer como esta en color azul, pero vamos a cerrar ya en este caso porque nos debe quedar de esta forma. Les muestro aquí cómo. Ahora entonces hacemos una cadena y como ya tenemos doblada nuestra tira, vamos a tomar la esquina en color rosa y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena más y regreso al color amarillo tejiendo 3 macizos dentro del anillo. Una cadena, voy a colocar el gancho entre un cuadro y otro debajo de esas 2 cadenas y busco el mismo espacio en la parte de atrás, la división entre el primero y el segundo de los cuadros, y ahí hago un punto deslizado, una cadena y repito lo que hice aquí. El color lila solamente se teje en la pieza de enfrente, en el color amarillo. No estamos tejiendo abarcando la parte de atrás o abrazando, solamente aquí. La unión sí, porque tomamos las 2 partes, tanto la de atrás como la de enfrente juntas. Entonces esto es lo que voy a repetir. Hice el punto deslizado en la unión, una cadena, 3 macizos
dentro del anillo del segundo motivo en color amarillo. Una cadena, y en la unión tanto de la parte de enfrente como la de atrás un punto deslizado. Los estamos tomando juntas. Ya quedaron unidas, vean que aquí queda hueco. Vamos a repetir este paso hasta llegar a la orilla. Llegamos a la orilla. Vamos a terminar esta línea o esta vuelta haciendo una cadena, 3 macizos juntos en el anillo del último motivo, una cadena, y en la cadena inicial, exactamente donde comenzamos a tejer, esas 2 cadenas que quedaron libres, en la primera de ellas vamos a tejer un punto deslizado. Hacemos una cadena más y ahora vamos a tejer sobre este costado, este lado corto, solamente sobre la parte de enfrente. 3 macizos juntos dentro del anillo, una cadena. Ahora en esta unión de la línea 2 y 3 vamos a hacer un punto deslizado en la cadena central y una cadena. Volteo el tejido y solamente en este lado vamos a tejer 3 macizos juntos dentro del anillo. Después una cadena y vamos a tejer un punto deslizado en la unión de estas 2 líneas, de la primera y de la última, o la primera y la cuarta. Y así debió quedarles. En esta parte que tejimos terminamos el cuadrado que había quedado incompleto al principio en todas las vueltas. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a hacer otra pieza idéntica pero más corta. Va a llevar solamente 5 cuadrados o 5 cuadritos. Tenemos ya tejido las 2 piezas. Vamos a unirlas contando 3 cuadritos de derecha a izquierda. En ese tercer cuadrito vamos a atravesar la pieza pequeña. Así nos debe quedar 2 cuadritos libres en cada uno de estos 3 lados, el central donde hicimos la unión y 5 cuadritos en esta parte. Una vez que unimos estas 2 piezas vamos a tejer en todo el contorno, todo alrededor, 2 vueltas de esta manera. Comenzamos en la parte inferior de la cruz, en la esquina del lado izquierdo. Coloco el gancho, hago una cadena y un medio punto en ese mismo espacio. Después los arcos se tejen haciendo 2 cadenas y en el macizo central de los 3 puntos que tengo al principio un medio punto, 2 cadenas, y en la segunda esquina del primer motivo un medio punto,
2 cadenas y en la primera esquina del segundo motivo un medio punto, y eso voy a repetir hasta llegar aquí a donde forma el ángulo. Hice 2 cadenas, medio punto en el macizo central, 2 cadenas, medio punto en la segunda esquina del cuadrito, 2 cadenas, medio punto en la primera esquina del siguiente cuadro, 2 cadenas, medio punto en el macizo central, 2 cadenas, medio punto en la segunda esquina del cuadrito, 2 cadenas, medio punto en la primera esquina del siguiente cuadrito, y así hasta llegar aquí. Llegamos a donde hace escuadra o donde forma el ángulo, tejimos un medio punto en la segunda esquina de este cuadrito. Vamos a tejer un medio punto en esta esquina del cuadro central y un medio punto en la primera esquina del primer cuadrito de la parte superior. Aquí, si se fijan, ya no hicimos cadenas, solo 3 medios puntos, aquí, aquí y aquí. Y vamos a continuar tejiendo tal y como lo veníamos haciendo en esta parte. Llegamos a esta esquina y esta y todas las esquinas en cada uno de los lados se van a tejer de esta manera: un medio punto, 3 cadenas y nuevamente un medio punto en el mismo espacio. Y después en los lados rectos, ya sean cortos o largos, va a llevar arcos. 2 cadenas, medio punto en el macizo central, 2 cadenas, llegamos a la siguiente esquina y lleva un medio punto, 3 cadenas y otro medio punto en el mismo espacio. Continúo haciendo arcos hasta aquí, y en esta parte, en esta escuadra, en este ángulo, vamos a tejer lo que hicimos acá: 3 medios puntos consecutivos, uno en cada una de las esquinas de los 3 cuadritos. Aquí, aquí y acá. Seguimos con arcos normales de 2 cadenas y medio punto, y al llegar a las esquinas voy a tejer lo mismo que hice aquí, y así en todo el contorno de la cruz hasta terminar la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta con 2 cadenas, un medio punto en la última esquina, 3 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos en esta vuelta. Vamos a tejer un punto deslizado en el primer arco, una cadena y en ese mismo espacio un medio punto, 2 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 2 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, y así hasta llegar a la primera esquina o al primer ángulo. En este caso los arcos ahora van a quedar alternados. Entre un arco y otro de la vuelta anterior va a quedar el siguiente, así hasta llegar aquí. Llegamos al último arco de este lado, que es largo. Hacemos 2 cadenas
y un medio punto en el medio punto central de los 3 que tejimos aquí. 2 cadenas y en el primer arco de este lado corto un medio punto. Continuamos haciendo arcos de aquí hasta llegar a la esquina. Y solamente vamos a dar vuelta. Medio punto en el último arco del lado recto, 2 cadenas, medio punto en el primer arco del lado corto y así hasta terminar la vuelta. Vean cómo llegué ya a la siguiente esquina y solamente hago medio punto en ese arco, 2 cadenas y medio punto en el siguiente arco. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Así debe quedar. La siguiente pieza se va a tejer en el mismo estambre con el que tejimos la cruz, en el mismo color. Hacemos 6 cadenas y sobre ellas 5 medios puntos. Comenzamos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. En las siguientes 4 vueltas, que vamos a iniciar todas con una cadena, vamos a disminuir un punto al principio. Tejo el primer punto, paso el segundo sin tejer y después un punto en cada punto en los restantes. En la primera vuelta tejimos 5 medios puntos, como disminuimos uno, en la segunda nos quedaron 4. Hago una cadena, volteo el tejido y la siguiente vuelta se va a terminar con 3 medios puntos. Hice el primero, paso el segundo y tejo los últimos puntos, un medio punto en cada punto. Una cadena, volteo el tejido, tejo el primer punto, paso el segundo y tejo el último. Aquí llevo 2 medios puntos, una cadena. Ahora en este caso, que es la última vuelta de este triángulo, vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a tejer un medio punto en el segundo punto. Ahora sobre este costado vamos a iniciar con una cadena y tejemos un medio punto en cada vuelta y nos vuelven a quedar 5 medios puntos. Y lo mismo que tejimos aquí, vamos a hacer acá. Disminuir un punto en cada vuelta hasta terminar con un medio punto. En total vamos a tejer nuevamente 5 vueltas. Aquí ya tenemos tejidos 2 triángulos uno sobre otro. Vamos a tejer un tercer triángulo en este costado. Hacemos una cadena y tejemos un medio punto en cada vuelta, en total 5 medios puntos. Una cadena, tejo el primer medio punto, paso el segundo y tejo los siguientes 3. Una cadena, volteo el tejido, tejo el primer punto, paso el siguiente y tejo los 2 últimos. Una cadena, volteo el tejido, tejo el primero,
paso el siguiente y tejo el último. Una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto y tejo el siguiente. Cortamos el hilo, vamos a dejar unos 10 centímetros para poder coser de esta forma, de modo que quede en la parte de abajo un círculo, es como un cono. Solamente vamos a hacer coincidir los dos lados que vamos a unir, y en cada vuelta vamos a dar una puntada así, solamente de un lado a otro. Lo estoy haciendo de derecha a izquierda, entonces salí por la izquierda, entro por la derecha, nuevamente salgo por la izquierda, entro por la derecha y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Esto nos debió quedar como una pirámide con 3 lados y hueco en la parte de abajo. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre en color crema, el mismo grueso con el que estamos trabajando, y un gancho del número 4 de acero. Hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas un punto deslizado. Después 7 cadenas y un punto deslizado en la cuarta cadena. Hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos que quedan en el centro. En total son 4, sin tocar los 2 piquitos que tenemos en las orillas. Sobre esos 4 puntos vamos a tejer por 6 vueltas más. Cada vuelta la vamos a comenzar con una cadena. Nos deben quedar 7 vueltas de 4 medios puntos cada una. Terminamos de tejer las 7 vueltas, que fueron en total de 4 medios puntos cada una. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y en el primer punto de la vuelta anterior hacemos un punto deslizado. Después 3 puntos deslizados más, uno en cada punto. Nuevamente 3 cadenas y en el último punto donde hicimos el deslizado anterior hacemos otro punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Estas 2 piezas pequeñas que tejimos van a ir colocadas en esta parte, cosidas o pegadas, y aquí hay que bordarle esta leyenda. Nos vemos en el siguiente video para continuar tejiendo al Cristo.